Buenas tardes, bienvenidos todos. Estamos inaugurando el año 2025 con nuestros tutoriales. Ya tenemos 5 años. Soy la doctora Andrea Fiavane, Past President de la Sociedad Médica, y tengo el honor de presidir esta actividad que nos gusta mucho. La Sociedad Médica es una sociedad científica sin fines de lucro cuya más importante misión es la educación médica y se basa en 4 pilares. Los cursos de educación médica continua, los invitamos a ver los programas, son cursos de alta calidad con especialistas muy reputados. Tenemos el curso de enfermedad ambulatoria, de patología ambulatoria y los cursos de las subespecialidades. Y en fin de año, un curso de medicina hospitalaria. Tenemos nuestra revista médica que ha tenido muchas variaciones y muchas mejoras desde que está a cargo el doctor Michea. Los invito también a revisarla. Está en un periodo absoluto de renovación, así que léanla, publiquen, interésense en la revista. Y nuestro congreso anual, este año es en septiembre, nuestra actividad más importante de los internistas y los especialistas de encuentro, este año será en Santiago. También revisen, ya hay algunos datos respecto a este interesante congreso. Y nuestra cuarta actividad es esta actividad que tenemos hoy día, que, como les comentaba, comenzamos en los periodos de pandemia como una reunión clínica virtual con especialistas, con internistas, para discutir casos, que es lo que a los internistas nos gusta. Ponme la siguiente, Bastián, por favor. Hoy día nos acompaña el doctor, uy, no me lo puso. Bueno, nos acompaña el Hospital no, la otra, de esta, eso. Hoy día nos acompaña el Hospital Salvador. Nos acompaña el doctor Marco Álvarez, Marco Álvarez, que es internista del hospital y que viene muy bien asesorado por su especialista en un tema que a los internistas nos encanta, que son las gamopatías. Doctor Álvarez, la voz es suya. Ahora sí. Ya. Se salió Hola, la pantalla, parece. ¿te salió? Marco, se salió, se Ujú. presalió, se puso y se salió. Tranquilo, ya lo veremos. Les quiero No. contar antes, por si acaso, hoy día hay algunos problemillas en el mundo con el Zoom. Si tuvieran cualquier problema durante la transmisión, por favor, reinicien, reconéctense. Pero esperamos que no. Ahí sí, Marco, está perfecto. ¿Ah, sí? Sí, perfecto. Ya. Bueno, hola, muy buenas tardes. Agradezco la invitación de la doctora Fabiani de la Sociedad Médica para presentar e iniciar la revisión de casos clínicos de la, digamos, de la Sociedad Médica de Santiago. Y a nosotros como Hospital Salvador nos tocó comenzar con la exposición de los casos clínicos para que, digamos, podamos desarrollar el tema eh, en, más adelante. Ahora, también quiero agradecer a la doctora Camila Peña. Ella es hematólogo de nuestro hospital, es referente nacional de mieloma múltiple. Y ella nos va a ayudar a esclarecer y a establecer algunas líneas de trabajo que nos pueden ayudar digamos, a entender lo que son las gamopatías monoclonales, a sospecharlas y lo más importante es a tratarlas. Bueno, hola a todos, muchas gracias. Gracias, Marco, gracias, doctora Fiavane, y gracias a la Sociedad Médica que me invitó hoy día. Estoy muy contenta de estar aquí hablando de un tema que me gusta mucho, así que espero que todos aprendamos y que sea de mucho provecho. Bueno, quiero partir antes de empezar a exponer el caso clínico, que más que nada porque me preguntaron sobre por qué el título de la presentación de Clon Pequeño pero Malo. Esto partió del año 2016, del 2006, perdón, en la revista Blood, en una revisión de Berlini donde básicamente nos explicaba de que había presencia de paraproteínas en sangre y en orina que generaba daño sistémico, pero no así había una relación directa con el tamaño del clon, que es lo que hasta ese momento conocíamos. En ese sentido, la doctora Peña después nos va a explicar
qué significa todo esto, así que yo voy a comenzar con la revisión del caso clínico. En este caso es una mujer de 78 años que consulta en el electrosistema por clínica de astenia orgánica y baja de peso no cuantificada. Em, Se solicitaron exámenes de laboratorio inicial para este estudio de la astenia orgánica, donde se evidenciaron hemoglobinas en 8,7 con normocítica normocrómica, leucocitos 8.900 sin alteraciones en la fórmula y plaquetas de 195.000. Calcio de 9,5, fósforo normal, albúmina en 3,1, proteínas totales en 6,5, y lo que nos llamaba profundamente la atención era una alteración de la función glomerular que se caracterizaba por tener una creatinina en 3,3 miligramos por decilitro, un nitrógeno en 55 con una velocidad de filtrado de 19 ml minutos. El examen de orina completo destacaba 5 a 10 eritrocitos por campo con el dipstick de orina que marcaba positivo para albúmina, y se le realizó una proteinuria 24 horas que mostró un 5 gramos. El médico que la evaluó le solicitó una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste, donde no se evidenciaron lesiones tumorales, riñones de tamaño normal y tampoco eh, alteraciones ni infiltrados pulmonares asociados. Tampoco había presencia de adenopatías ni de otro tipo de lesión, tampoco lesiones óseas. Fue evaluado por nefrología para el estudio de esta falla renal, de esta disfunción del riñón. Y eh, acá vamos con la primera pregunta. Quiero que en estas preguntas en realidad lo que vamos a hacer es que la doctora después nos va a ir haciendo una revisión de cuáles fueron las conductas que se pudieron haber tomado antes de, y no necesariamente van a haber respuestas correctas o no. El objetivo es que nos mantengamos atentos en la presentación. Entonces, ¿cuál cree que fue la conducta que tomaron los médicos en ese momento? La alternativa A es biopsia renal, la alternativa B es recuento de inmunoglobulinas más electroforesis de proteínas en sangre e inmunofijación, la alternativa C es biopsia de médula ósea, y la alternativa D es electroforesis de proteínas en orina más inmunofijación. Acá vamos a dar unos segundos para que ustedes puedan responder, y desde ahí vamos a ahondar en la respuesta. Pueden ir votando en la pantalla cuál creen ustedes que fue lo que hicimos. Vamos a dar unos segunditos para que alcancen a votar todos o los más posibles. Yo creo que ahí estamos, ¿o no? Sí, Bastián, si nos puedes mostrar los resultados. ya. Bueno, aquí claramente está ganando la electroforesis, inmunofijación y recuento porque estoy yo de hematóloga con un 70%, biopsia renal 14% y electroforesis en orina e inmunofijación 16%. Y nadie votó por biopsia de médula. Entonces, lo que se hizo fue que se hizo una biopsia renal efectivamente. Em, y como ustedes pueden ver acá, en la microscopía óptica se evidencian una alteración de la arquitectura glomerular, y donde destaca que es impresionante lo que se ve, pero básicamente es esto infiltrados de depósitos densos que terminan afectando la barrera de filtración, alteración del endotelio y subepitelio, y posiblemente está dentro de lo que puede explicar, digamos, esta disfunción glomerular. Ahora, se le hizo una inmunofluorescencia que dio positiva para IgG3, que es la que tenemos en la pantalla B. En la C se le hizo inmunofluorescencia para lambda, para canalina lambda, que salió negativa, no se ve. Y todo lo contrario, para kappa apareció la inmunofluorescencia positiva. Entonces, el diagnóstico del patólogo fue
una glomerulonefritis proliferativa con depósitos de inmunoglobulinas monoclonales IgG3-kappa. Entonces, es acá donde nosotros vamos y lo vamos a consultar a la doctora Peña, que cuál habría sido la conducta que ella cree que hubiese sido antes, ella lo hubiese biopsiado de inmediato, hubiese sugerido la evaluación por los nefrólogos de inmediato para biopsiarlo, o hubiese, digamos, ahondado en la alternativa que dijo el público. Claro. O sea, yo creo que el público se inclinó por el estudio de gamapatía, más bien por el tema de hoy día, ¿cierto? Pero en verdad la paciente la estaba viendo nefro. Nosotros todavía no aparecíamos en el mapa porque en realidad, claro, tenía una anemia, pero la paciente tenía falla renal y tenía una proteinuria de 5 gramos. O sea, y sin causa, porque ella no tenía antecedentes ni causa aparente, por lo tanto, yo estoy de acuerdo en este sentido que en ningún momento todavía se estaba sospechando ninguna gamapatía y que la conducta está bien en el fondo, que los nefrólogos hayan biopsiado para saber cuál era la causa de su falla renal y proteinuria. Sí, hay que destacar que es una de las indicaciones clásicas de biopsia renal y en estos casos, claro, el estudio generalmente se hace de forma, digamos, secuencial, pero el paciente sí tenía indicación de biopsia renal. Bueno, fue derivado a hematología y se solicitó la interconsulta respectiva, donde aparecen estas sorpresas, donde la electroforesia de proteína sin pic monoclonal no hay inmunificación de paraproteína y las cadenas livianas libres aparecen en una relación 2.07 kappa lambda. Se realizó un mielograma y la biopsia médula ósea correspondiente, donde se encuentran el 2% de células plasmáticas. Entonces, quería preguntarle a Camila si es que esto, ¿cómo lo podríamos haber enfocado finalmente? Ahora vamos a empezar a hacer la revisión de lo que Claro. significa el concepto de gamopatía monoclonal, pero ¿qué hacemos con esto? Decimos, chuta, ¿nos quedamos así o seguimos avanzando en la posibilidad de que sea una gamopatía monoclonal de significado renal? Bueno, efectivamente en el curso ahora de las presentaciones lo vamos a ver, pero si se fijan, esta paciente claramente, la biopsia renal muestra claramente que el daño es por una paraproteína monoclonal IgG-kappa. O sea, no hay ninguna duda. Entonces, claro, ¿qué hace uno? Bueno, lo primero es ver eh, si esta paraproteína se ve en sangre y si esta paraproteína tiene un clon que lo explique, ¿ya? Y si se fijan, no se encontró paraproteína, ¿ya? La electroforesis y la inmunificación no dio, y una relación capa-lambda de 2 en una paciente con falla renal es normal, ¿ya? O sea, no encontramos paraproteína. Y en la médula no encontramos un clon tampoco, ¿ya? Pero, como vamos a revisar después, en el fondo, el diagnóstico de la gamapatía significado renal es por biopsia y no siempre se encuentra paraproteína ni clon. Así que en realidad que haya salido todo negativo no quita el diagnóstico claro que está en la biopsia renal. Bueno, entonces, ahora la segunda pregunta sería, ¿cuál sería la hipótesis diagnóstica a plantear en este paciente? Un síndrome nefrótico, mieloma múltiple, C, una gamopatía monoclonal significado renal y D, POEMS. Ya, por lo menos pudimos soplarles más o menos cuál es la base del diagnóstico de trabajo, pero lo importante es como tratar de que no nos quedemos tranquilos pese a que no encontramos el clon en sangre. Entonces, lo importante es sospechar. Entonces, eh, les vamos a dar unos segundos nuevamente para que vote. Creo que acá va a ser una dispersión distinta, pero Claro. Síndrome nefrótico puro, mieloma múltiple, apatía de significado renal o POEMS. Esas son las alternativas. Vamos a dejar unos segundos para que voten y en un ratito Bastián nos va a mostrar cuál fue el resultado. Bastián, yo creo que estamos. ya. Mira, igual hubo 5% de mieloma múltiple.
Bueno, espero que esto después les quede claro con la presentación. El 90% votó gamapatía de significado renal. Y claro, mieloma no parece, ¿cierto? O sea, no tiene un clon en la médula, ¿ya? Que eso es como básico para el mieloma y la paraproteína que tampoco está. El POEMS, para los criterios básicos del POEMS, es tener una gamapatía, o sea, perdón, una paraproteína que no tiene y tener neuropatía periférica, que tampoco tiene. Por lo tanto, un POEMS tampoco sería planteable en este caso. Y como igual se lo soplé un poco sin querer, claro, en realidad el planteamiento es una gamapatía monoclonal de significado renal. Entonces, claro, ante la sospecha, y finalmente queremos que se vayan con el mensaje de que ante un paciente que tenga falla renal, proteinuria con presencia de albuminuria e incluso eritrocitos en orina, habiendo descartado evidentemente todas las otras causas de glomerulonefritis, con presencia de una paraproteína que es monoclonal, que es IgG3-capa, y habiendo descartado el mieloma, como dice la doctora, es una gamapatía monoclonal de significado renal. Y esto es más que nada para adentrarnos sobre algunos conceptos que la doctora va a explicar de forma mucho más detallada más adelante. Una gamapatía monoclonal es una patología que caracterizada porque tiene un clon del linfocito B o célula plasmática que genera un solo tipo o de inmunoglobulina que es la que vamos a llamar paraproteína, ya sea en suero o en orina. ¿Qué patologías pueden estar dentro de las gamopatías monoclonales? Las neoplasias de células plasmáticas y las neoplasias de linfocitos B maduros, que son los linfomas, y los Waldenström. En ese sentido, quise como ponerles, digamos, este gráfico, que por lo menos, este es un gráfico que salió en el JAMA este año, donde aparece este cuadro que es muy bueno, donde básicamente te explica que donde existen no IgM, las gamatías monoclonales de significado incierto en no IgM, hasta llegar cómo se hace el diagnóstico de mieloma múltiple, las IgM, hasta llegar a un Waldenström, pasando por el smoldering, los mielomas que pueden llegar a ser de cadenas livianas, pero hay que pensarlos como gamapatías monoclonales, y la que nos interesa a nosotros, que es la gamapatía monoclonal de significado clínico, donde la gamapatía monoclonal de significado renal está, digamos, en esa esfera. Entonces, que yo quería decirle a la doctora que por favor nos explique qué es este concepto de paraproteína, qué significa proteína M, qué significa todo este concepto de monoclonalidad y cómo sospecharlo finalmente. Entonces, claro, como bien dijo Marco, tienen que primero pensar que las gamapatías monoclonales son un grupo de patologías, no es una enfermedad, es un grupo de patologías. ¿Y qué es? Un linfocito B o una célula plasmática que está secretando solo una inmunoglobulina. Y eso es lo que nosotros le llamamos paraproteína o también proteína M o componente monoclonal, ¿ya? Son todos sinónimos. Proteína M no significa que sea IgM, significa que es una proteína monoclonal, por eso es la M, ¿ya? Y lo primero que tenemos que hacer es dividirla si el clon es, la paraproteína es IgM. Cuando es IgM, pensamos en linfocito B maduro, ¿ya? O sea, linfomas, para ese lado. Y cuando es no IgM, pensamos que es las otras, pues IgG, IgA, D, E, que es muy raro, o cadenas livianas. Y esos clones o paraproteínas generalmente son de células plasmáticas. Entonces, siempre es importante, como dijo Marco, primero dividirla. ¿Es una gamapatía? Sí. ¿Viene de IgM o no IgM? ¿Ya? Y si es no IgM, si es de cadenas livianas o de cadena intacta, que se llama, que son las pesadas con liviana. Eh, entonces, el famoso clon pequeño pero malo, ¿cierto? Acá tenemos las dos cosas. El mieloma múltiple es una patología que de gran carga tumoral tiene muchas células plasmáticas y estas muchas células plasmáticas eh, secretan mucha paraproteína y al final los síntomas del mieloma se deben tanto a la carga tumoral como a la gran cantidad de paraproteína que secretan o de inmunoglobulina. En cambio, las gamapatías de significado clínico, las gamapatías de significado renal, las amiloidosis, ¿ya? Son clones pequeños, pequeños, ¿ya? Que incluso
A veces no los detectamos con nuestras técnicas, como este caso, pero y secretan poca paraproteína. En el fondo, a veces tan poca que tampoco podemos detectar la paraproteína en sangre o en orina. Pero el problema es que esa paraproteína es mala, es muy peligrosa, es tóxica. Es amiloidogénica en las amiloidosis, de alguna forma se van al riñón en las gamapatías de significado renal, ¿ya? Y ese es el primer concepto. Es un clon chico con paraproteína baja, pero que de todas maneras hace daño. Y esto es lo que mostraba Marco, ¿cierto? Desde el 2006, que ya se está viendo estos pequeños clones, pero peligrosos. Si ustedes ven a la izquierda, ¿cierto? Está el mieloma, el Waldenstrom, los linfomas, la leucemia linfática crónica, en que hay un clon grande, ¿cierto? Hay células tumorales. Y eso es la que hace síntomas y además la paraproteína hace otros síntomas, como el riñón de mieloma, que es tanta paraproteína que tapa el riñón, o la hiperviscosidad cuando hay mucha paraproteína en sangre. Pero se empezó a ver que habían pacientes que no tenían este clon tan grande y que la paraproteína que secretaban era poca y no tenían síntomas por el clon, ¿ya? Por las células tumorales en sí, pero sí tenían síntomas por la paraproteína secretada. Y ahí empezó como a formarse un poco esta idea ya desde el 2006. Entonces, en el 2018 apareció como primera definición en donde como la doctora nos explica recién, que eh, el clon pequeño pero tóxico, y lo más importante, como dice la doctora, que no cumple criterios de una neoplasia manifiesta. Entonces es acá donde nosotros tenemos que ser sumamente acuciosos y seguir mantener los índices de sospechas altos en relación a cuando nos salen, no tenemos presencia de un clon manifiesto en sangre o en orina. ¿Por qué? Porque sabemos desde 2006 que esta paraproteína es la que genera daño finalmente. Y ahora la doctora le podría, si nos puede explicar, más que nada, cuál es la fisiopatología, por qué algunas gamapatinas tienen síntomas y otras no, cuál es la conformación bioquímica, si es que hay algún microambiente, y además nos va a explicar cuáles son los síntomas sistémicos asociados a estas gamapatías monoclonales de significado clínico. Claro, porque uno se pregunta, ¿cierto? La mayor parte de las gamapatías lejos son las gamapatías de significado incierto, es decir, las gamapatías que secretan paraproteína pero que no causan ningún daño, ¿ya? Y esa es la mayoría de las gamapatías. Entonces, uno se pregunta, ¿cierto? ¿Por qué hay algunas entonces que sí causan? Y la verdad es que la respuesta no la sabemos todavía y están, obviamente, se están estudiando. ¿Por qué la mayoría no tiene síntomas, pero hay algunas malas? En algunos trabajos se ha visto que la conformación bioquímica, en amiloidosis, por ejemplo, hay ciertas mutaciones de la cadena liviana que la haría más amiloidogénica que otras. Puede ser el microambiente de la médula que sea diferente, pero la verdad que no hay una respuesta, ¿ya? Y las manifestaciones dependen del mecanismo, y el mecanismo de acción de una paraproteína no es uno solo tampoco, ¿ya? La paraproteína puede causar daño porque se deposita, por ejemplo, en el riñón o en la córnea, puede actuar como autoanticuerpo, como el antimac en la polineuropatía periférica IgM, puede actuar induciendo liberación de citoquinas, como el síndrome de Schnitzler, que es una gamapatía de significado cutáneo, o puede incluso activar el complemento, como algunas gamapatías de significado renal. Entonces, tampoco hay una sola forma de causar el daño, ¿ya? Hay múltiples formas de que la paraproteína pueda actuar. Y esto es lo difícil también un poco para hacer el diagnóstico. Y entonces, la gamapatía de significado clínico, ¿cierto? Estamos hablando entonces de un clon pequeño, una paraproteína pequeña, pero que causa síntomas. Y hay dos tipos de gamapatía de significado clínico. La sistémica o sindromática, que afecta más de un órgano. Y aquí está la amiloidosis AL, que es la clásica gamapatía de significado clínico, por decirlo, porque no es una neoplasia, la amiloidosis no es una neoplasia, pero el clon es pequeño, pero esa cadena liviana que tiene es muy mala, ¿ya? Y esta es la clásica y la diferencia sí es que la amiloidosis, ustedes saben, se puede
puede afectar múltiples órganos. El POEMS es un síndrome también que se clasifica dentro de esta gamapatía de significado clínico. Las enfermedades por depósito, que son bien parecidas a la amiloidosis, pero no tienen rojo Congo también. Y las crioglobulinemias, la tipo 1 y 2, ¿cierto? Las que son monoclonales. Y por otro lado, también hay localizadas. Y esas localizadas se manifiestan según el órgano que esté afectado. Y en este caso, las más frecuentes lejos son las renales y la neurológica. Las más frecuentes dentro de lo raro. ¿Ya? Igual piensen que esto estamos hablando de patologías raras. Lejos lo más frecuente es el mieloma. ¿Ya? Las renales, las neurológicas, pero también hay cutáneas, oculares, hemostasia, hay de significado trombótico, o sea, hay un montón de gamapatía de significado clínico que se están como empezando a diagnosticar. ¿Y cuál es lo importante? Como les digo, es que si bien son muy raras, causan gran morbilidad, ¿ya? Y por eso es tan importante llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque tenemos que tratarlas. Entonces, volviendo al caso de nuestro paciente, sabemos que es una gamapatía, perdón, una glomerulonefritis proliferativa con depósitos de IgG monoclonales. Tenemos biopsia negativa, electroforesis sin PIC, inmunofijación normal y obviamente no tenemos ni mieloma y por lo tanto no hay ninguna manifestación del CLAP. Trabajamos bajo la sospecha o dejamos nuestra hipótesis diagnóstica de la gamopatía monoclonal significado renal. Entonces, ahora yo quería pedirle a la doctora si es que nos podía explicar más o menos desde, o sea, sabemos que los conceptos de gamopatía monoclonal significado renal aparecen desde el 2012, desde el 2018 en adelante ya como parte del concepto clínico, pero cómo sospecharlas, cómo empezar a, digamos, a realizar el estudio y qué pasa cuando tenemos este problema de que no nos aparece nada en sangre y nos empezamos a volver como casi empezamos a disparar para todos lados porque no sabemos qué es. Entonces, vamos a empezar. La gamapatía monoclonal de significado renal es parte de las de significado clínico y es una de las más frecuentes junto a la neurológica y es de la que más se sabe, ¿ya? De hecho, esta fue la primera en describirse. ¿Y qué pasa? Como todo en gamapatía, no hay una enfermedad, ¿ya? No hay una gamapatía de significado renal. Hay una gama de enfermedades que puede causar la paraproteína en el riñón. Lo importante es que tienes que demostrar que el riñón y la falla del riñón o la proteinuria o lo que sea es causada por la paraproteína. Y la única forma de ver eso es con biopsia renal. O sea, no hay diagnóstico sin biopsia renal, ¿ya? Eso es importante. Como les dije, puede o no haber paraproteína, ¿ya? Y probablemente no es que no haya paraproteína, lo que pasa es que nuestros estudios, la electroforesis, inmunificación, cadenas livianas, probablemente no son lo suficientemente sensibles para medir la paraproteína porque es muy, muy pequeña. Y obviamente, básico es que hay que descartar un mieloma o un linfoma primero, ¿cierto? O sea, eso es básico. Primero descarto mieloma, descarto linfoma o Waldenström, y después entonces me voy a esta. Incluso en la nueva definición de gamapatía de significado renal se incluye a las patologías smoldering. Mm. Por ejemplo, un mieloma smoldering que uno no trataría, pero que tiene algo renal y en la biopsia sale, por ejemplo, una amiloidosis o alguna de la gama de nefropatía, esa también caería dentro de esta clasificación. ¿Y qué pasa en el fondo? ¿Cuál es nuestro problema? Es que la gamapatía significa incierto, que es una paraproteína que no causa daño, es relativamente frecuente, o sea, hasta 8% en pacientes mayores sobre todo. Y la enfermedad renal crónica también es frecuente y aumenta con la edad. Y se ha visto que hasta un 11% de los pacientes con enfermedad renal crónica puede tener un componente monoclonal. El problema es que, como les dije, tener una nefropatía y tener una gamapatía o una paraproteína no es sinónimo de tener gamapatía de significado renal, porque necesitamos demostrar que el daño renal es por la paraproteína. ¿Y cuál es la prevalencia? La verdad que no se sabe bien, pero en este estudio de casi 3.000 pacientes se vio que
más o menos un 1,5% de lo que ellos tenían clasificado como gamapatía de significado incierto, finalmente era o cumplía los criterios de gamapatía de significado renal. O sea, es infrecuente. Y, como les dije, es una amplia gama, ¿ya? Una amplia gama de patologías que, bueno, yo no tengo el puntero acá, pero ahí si Marco me ayuda, puede afectar al glomérulo, como las amiloidosis, o como nuestro caso, que es eh, la membrana proliferativa, ¿cierto? Puede afectar los túbulos, como el Fanconi. El Fanconi puede ser por una gamapatía. Y lo más importante, la próxima, por favor. Eso, que si ustedes en la biopsia renal encuentran que hay un riñón de mieloma, o sea, una tubulopatía distal, eso por definición no es gamapatía de significado renal, porque el riñón de mieloma es un evento definitorio de mieloma, ¿ya? O sea, tenemos una amplia gama, ¿cierto? Pero si es que hay un riñón de mieloma, que es esta nefropatía por cilindro del tubo distal, eso no es una gamapatía de significado renal, eso es un mieloma, ¿ya? Entonces, la tercera pregunta sería, ¿cuánto o cuál es la frecuencia de la glomerulonefritis proliferativa en relación a esta gamopatía de significado renal? Sabemos que es algo poco frecuente, o por lo menos no hay estudios que sean tan grandes como que nos digan cuál es la frecuencia, pero las alternativas van a ser el 10%, el A, el siempre bien usado y bien ponderado 20%, el que nunca falla en medicina, que es el 30%, y el 40% sería la alternativa D. Les vamos a dar unos segundos para que puedan votar y podamos pedir a la doctora que nos ayude como con el porcentaje. Sí. En el fondo, claro, piensen que son un montón de nefropatías que puede causar la proproteína. Y la glomerulonefritis proliferativa, que es la de nuestro paciente, es una de toda la gama que puede haber. Entonces, ¿cuánto creen que podría ser? ¿10, 20, 30, 40? Unos segundos. Bastián, si nos muestra. Bien. Menos La del mayoría, 10%. el 60% votó 10%. O sea, la mayoría piensa que es muy, muy rara, ¿cierto? Y 15% votó 20%, 17% 30%. Y la verdad que ninguno está tan perdido. Finalmente no hay una respuesta correcta para esto. Dentro de la gamopatía mononuclear de significado renal, como dice la doctora, y como nos explicó anteriormente, este es el esquema clásico de las gamopatías mononucleares de significado renal, donde evidentemente podemos tener daño glomerular que se van a presentar como depósitos organizados que van a ser fibrilares o microtubulares, y donde tenemos que pensar básicamente que se puede presentar como algo parecido a una nefrosis o incluso como un síndrome urinario. En el caso de una crioglobulinemia, una clínica clásica de crioglobulinas tipo 1, que hay que pensar siempre antes de seguir avanzando en el diagnóstico de crioglobulinemia tipo 3, hay que pensar en la gamopatia monocular o en el linfoma de por medio o una infección, como ustedes saben, secundaria virus hepatitis. Los depósitos no organizados, que está dentro de nuestra enfermedad, que es una enfermedad por depósitos de inmunoglobulinas monoclonales, y ya alteraciones mucho más extrañas que vamos a revisar más adelante, donde la serie de casos, aunque ustedes no lo crean, en las revisiones de casos y en las biopsias renales han aparecido todo este tipo de alteraciones, ya sea glomerulares y tubulopatías que son proximales. Y a pesar de que la gamapatía mononuclear de significado renal sea algo que es poco frecuente, existen series de casos donde hay biopsias renales compatibles con cada una de estas complicaciones. Entonces, no es algo que sea, lo importante es saber más o menos o determinar que existen para que uno pueda ir a buscar el clon adecuadamente, y si si no hay presencia de clon hay que tratarlo. Entonces,
aquí un estudio que me facilitó la doctora, que ella nos va a explicar más o menos cuánto, más o menos, que como ustedes pueden ver, que las frecuencias, a pesar de que son bajas, es muy, muy baja, en todas existe algo de estas gamopatías monoclonales. Claro. Si ustedes se fijan, las más frecuentes son amiloidosis, ¿ya? Que puede ser sistémica o solo renal, y, pero de las gamapatías de significado renal puras, o sea, localizadas en solo el riñón, en todos los casos es la glomerulonefritis proliferativa de nuestra paciente. Es decir, Mm. es rara, es verdad, pero dentro de las gamapatías de significado renal no es tan infrecuente, después de la amiloidosis y después de las enfermedades por depósito, ya que son más bien sistémicas. Y va entre el 15 y el 30%. La verdad que no había una Mm. respuesta correcta, dependiendo de la serie, ¿ya? La serie más grande es esta que les muestro acá a la derecha, en que tenía 180 AL, o sea, le pusieron AL y no AL, porque como la mayoría es por amiloidosis, las dividieron así. Y dentro de las no AL, la enfermedad por depósito fue la mayor, que también es sistémica, y después, de nuevo, nuestra glomerulonefritis proliferativa. Y la próxima. Y nosotros en el grupo latinoamericano de mieloma también hicimos un estudio de las gamapatías de significado renal y nosotros sí, las amiloidosis, contamos solo las amiloidosis localizadas renal, ¿ya? No contamos amiloidosis sistémicas porque eso es otro cuento. Y también nos resultó lejos la más frecuente con un 33%. Ahora, la cuarta pregunta va a ser en relación, ya teniendo en claro de que sabemos qué es un riñón de mieloma y sabemos que como que las gamopatías de significado renal no son un riñón de mieloma, entonces, ¿cuál ustedes creen que sería como la clínica más frecuente o el síndrome nefrológico más frecuente en presentación de una gamopatía monoclonal de significado renal? No estamos hablando del riñón de mieloma. Entonces, la alternativa A es un síndrome nefrótico, alternativa B es un nefrítico, un C es una glomerulonefritis rápidamente progresiva y la D es un síndrome urinario. Vamos a dar entonces unos segundos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Nefrótico, nefrítico, rápidamente progresiva o síndrome urinario? Les vamos a dar unos segundos para que voten y después vamos a explicar un poquito las respuestas. Unos segunditos. Bastián. Entonces, el 50% votó síndrome nefrótico, 11% nefrítico, 17% rápidamente progresiva y 23% urinario. Y la verdad que están todas correctas Y en porque esta serie, no. es, no todos salen. En esta serie, en este documento de la JASN del 2018 publicado en SETI, que básicamente lo que habla es que existe, se llama de hecho así como heterogeneidad y complejidad en el diagnóstico de una gamopatía monocular de significado renal. Y es un paper, digamos, donde aparecen todas las manifestaciones de una gamopatía monocular de significado renal, desde su fisiopatología, de su patología y sus frecuencias. Evidentemente, lo que ellos describen en las series de casos, como dice la doctora, es que en todas existe como un porcentaje de dispersión como no conocido, pero sabemos que por lo menos en el 18% de los casos, hasta el 20% de los casos, en lo más frecuente, dentro de todo, es una clínica de un síndrome nefrótico, que es lo que podría ser como, si pudiésemos englobarlo, la condición más frecuente en estos casos. Ahora, no quita, porque no sabemos tampoco, porque no existe, como la doctora les mencionó previamente, no existen datos o grandes series de casos donde podamos realmente decir que cuál es realmente la presentación típica, como en esta paciente, por ejemplo, que era un síndrome urinario, tenía 5 a 10 eritrocitos por campo, había presencia de proteinuria en rango nefrótico, pero no había no cumplía totalmente con los criterios de síndrome nefrótico, pero
también tenía falla renal aguda. Entonces, existe una dispersión de diagnóstico digamos, en la presentación clínica. Ahora, si ustedes leen el documento, van a ver que realmente lo más frecuente sería como la presentación nefrótica, Claro. porque probablemente Y la amiloidosis sea el que se lleve todo. claro, eso mismo te iba a decir. Al final, la presentación clínica depende de qué patología renal le esté causando la paraproteína. Porque no es lo mismo que le esté causando una amiloidosis a que le esté causando una crioglobulinemia. Y eso va a dar finalmente la clínica. Y como lejos, lo más frecuente son las amiloidosis las enfermedades por depósito, por eso generalmente se presentan con síndrome nefrótico. Pero esta paciente no tenía eso. Y es por eso que la clínica fue un poco diferente. Bueno, y entonces, generalmente vamos a tener dos formas en que el paciente llegue. La mayoría de las veces nos llega como nos llegó esta paciente. Es decir, una paciente que llega con la biopsia que dice que tiene una paraproteína, pero que nos llega desde los nefros y ya con la biopsia hecha, ¿ya? Y esa es como la mayoría de los casos. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Buscar la paraproteína, obviamente, que puede o no estar, buscar el clon, que puede o no estar, y como siempre descartar cierto neoplasia manifiestas. Y la otra forma en que diagnosticamos es más de la parte de hematología, pero que es más raro, que es un paciente que ya sabemos que tiene una paraproteína, o sea, una gamapatía de significado incierto o algo, una gamapatía en el fondo, y que empieza con falla renal o proteinuria que no tenemos causa, ¿ya? Que no tenemos causa probable. Y ahí, ¿qué es lo más importante? La biopsia renal, porque ya les dije que sin biopsia renal no hay diagnóstico. Entonces, la Cami, ¿por qué en nuestro caso, en nuestro paciente no se encontró paraproteína? Esto es un poco para recordarles, ¿cierto? ¿Cómo uno busca para proteína? Siempre, siempre, siempre el estudio tiene que ser con las tres cosas, ¿cierto? Electroforesis en sangre, inmunificación en sangre, cadenas livianas. Las tres cosas. Eso es lejos lo que tiene más sensibilidad para el diagnóstico, ¿ya? La siguiente. Pero, eso. Pero cuando hay, en el fondo, una sospecha de amiloidosis o sospecha de algo renal, también tiene que hacerse electroforesis en sangre, o sea, electroforesis y inmunificación en orina, perdón, ¿ya? Entonces, en estos casos, debiéramos hacer el screening de gamapatía con los 5 test, ¿ya? Y esto es para todas las gamapatías, no solo para esto. Y esta es muy difícil de implementar, hay problemas, porque nosotros, tú sabes que no, para nosotros es más complejo, pero a lo mejor los colegas de otros hospitales tienen la posibilidad de hacerlo. Mira, bueno, electroforesis y inmunofijación deberíamos tener todo. Las cadenas livianas libres es fácil de implementar, ¿ya? De hecho, es el estudio más fácil porque la electroforesis y la inmunofijación son muy operador dependientes. Depende que alguien las sepa leer. En cambio, las cadenas livianas se pasan por la máquina y te sale el resultado, ¿ya? Son un poco más caras, pero más o menos el costo de hacer una cadena liviana son 25.000 pesos. Y el costo, y lo que nos sale a los hospitales que no tienen y que la compran afuera son 150.000 pesos. O sea, de todas maneras, a nosotros nos conviene tener las cadenas livianas dentro de nuestro centro. Bueno, y acá de nuevo, fíjense toda la gama de lesiones que pueden encontrarse en el riñón, nuevamente. Y acá hicieron un estudio, que es el recuadro en naranjo que les estoy mostrando ahí, de cuál era el porcentaje de paraproteína detectada, ¿ya? En cada caso. Y fíjense que la glomerulonefritis proliferativa solo se detectó en un 30 a un 32% de los casos. Entonces, ah, ven que hay un rango grande, ¿cierto? Pero dentro de todas las gamapatías, la que nos tocó a nosotros, que es dentro de lo raro, lo más frecuente, solo un tercio se va a pillar la paraproteína. Entonces, lo que nos pasó a nosotros es lo normal.
para estos casos. En la mayoría de los nuestros casos de glomerulonefritis no se va a encontrar paraproteína. Y eso no puede impedir que hagamos el diagnóstico y que tratemos. ¿Ya? Entonces, yo también quería preguntarte acá cuál es la importancia de hacer la búsqueda del clon en la médula ósea, si el hecho de no de tener índices de sospecha bajo, o por lo menos sabemos que en el riñón está, pero nada en sangre, por lo menos del estudio básico en sangre, no, nos apunta que puede haber algo más, y evidentemente esto no va a ayudar a tener una neoplasia manifiesta, pero eh, la importancia de la citometría, la importancia de la inmunohistoquímica. Claro. En el fondo, estos son clones pequeños, entonces siempre hay que hacer mielograma, siempre hay que hacer, y ojalá biopsia, nosotros hacemos mielograma y biopsia, pero por lo menos mielograma con citometría de flujo, porque la citometría de flujo y la inmunohistoquímica, pero principalmente la citometría de flujo es muy sensible a los clones chicos, ¿ya? Y te informan 0,6% de células plasmáticas patológicas, o sea, la citometría de flujo te ayuda un poco a encontrar el clon, aunque sea muy, muy pequeño. Ahora, incluso así hay casos que no encontramos, como el nuestro, ¿ya? Y sobre todo, la glomerulonefritis, vuelvo, el clon es tan, tan, tan pequeño que muchas veces no encontramos el clon, pero de todas maneras siempre hay que buscarlo en médula. Bueno, y la biopsia renal, esto sí que es importante, ¿cierto? Como les dije, sin biopsia no hay diagnóstico, ¿ya? Y esto un poco tenemos que inculcarlo en nuestros nefrólogos, que son los que nos hacen la biopsia renal, ¿cierto? ¿A quién le vamos a hacer? En general, obviamente, pacientes con gamapatía, enfermedades renales no explicadas, ¿ya? Algunos pacientes, sobre todo nos cuesta mucho pacientes con diabetes, por ejemplo, que es muy frecuente y siempre un poco se le echa la culpa a la diabetes de la falla renal o de la proteinuria en el fondo, ¿ya? Pero si tienen clínica típica o nos parece que es muy joven o la diabetes está empezando, no, igual hay que biopsiarlo, ¿ya? Sobre todo si tiene un pic monoclonal o una paraproteína. Y en general, pacientes menores también, ¿ya? Una gamapatía de significado incierto a los 40 es muy raro, Mm. obviamente. Mientras más viejo uno, claro, tiene más posibilidades de que sea un significado incierto. Pero si ustedes pillan una paraproteína en un paciente joven, hay que descartar que, o sea, que realmente sea de significado incierto, porque es poco probable, ¿ya? Entonces, lo importante es que sea un enfoque multidisciplinario con los nefrólogos. Por decir dentro de las indicaciones clásicas de biopsia renal, esta es una de las indicaciones clásicas de una falla renal aguda con un síndrome, bueno, sería urinario, pero con una nefrosis eh, que no explicada digamos, por el estudio básico que uno que puede iniciar. Entonces, lo que dice la doctora es sumamente importante, especialmente en los diabéticos. Ojo que ahí uno eh, generalmente como dice, no, este es diabético, ¿para qué lo vamos a biopsiar? Pero ojo, hay pacientes jóvenes con debut precoz que no, a lo mejor tienen buen control metabólico en un tiempo menos de 6 años. Ojo ahí porque puede ser que esté con una gamapatía en significado renal o puede ser otra cosa, así básicamente hay que estudiarlos. Y este es un estudio que ojalá la doctora que lo explique, pero básicamente también es del JSEN del 2020, donde biopsiaron a pacientes con gamatía mononuclear significado renal y para que nos diga las conclusiones. Claro. En el fondo, este es un estudio de la Mayo, de la clínica Mayo, en que buscaron 1.600 pacientes que tenían paraproteína y tenían enfermedad renal crónica, ¿ya? Y de estos pacientes, vieron a cuántos se les había biopsiado el riñón, que finalmente eran 160, no eran tantos, el 2,5 nomás, ¿ya? Y de este 2,5, el 40%, o sea, la mitad casi, fueron gamapatías de significado renal. Ya, esto obviamente retrospectivo, pues antes ni siquiera existía este concepto, entonces esto fue todo mirando para atrás. Y el 40% finalmente tuvo gamapatía de significado renal, ¿ya? Y la próxima, ellos quisieron buscar cuáles eran los factores en el fondo que explicaba o los que eran más predictivos para tener una gamapatía de significado renal.
Y ellos concluyeron que una proteinuria más de 1,5 gramos, tener hematuria y tener un kappa lambda, en el fondo un ratio kappa lambda alterado, aumentaban las probabilidades de tener una gamapatía de significado renal en la biopsia renal. Entonces, un poco, si es que uno quisiera ser como más específico, estos podrían ser algunos criterios que uno podría pelear con los nefrólogos, ¿cierto?, para la biopsia renal. Ahora, estos eran enfermedades renales crónicas, no Claro. solo enfermedad renal crónica, pero igual. ¿Qué es esto es, digamos, como para conceptos generales, qué es lo que uno pide en una biopsia renal? Es la microscopía óptica, y la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica, que es la que finalmente muchas veces da el diagnóstico diferencial. La evolución de nuestro paciente es que, bueno, trabajamos con la hipótesis de una gamapatía monoclonal de significado renal, recibe ciclos de ciclofosfamida, talidomida y dexametasona por 6 ciclos. Hubo remisión completa hematológica con creatinina menor a 1 y IPC negativos. Un año posterior, nuevamente los controles presentan nuevamente una exacerbación de esta proteinuria, donde ya SOE 2 gramos con un IPC compatible con, y ahí cambia la terapia, recibe ciclofosfamida, bortezomib y dexa, el llamado Cybordi, y en 4 ciclos, logrando nuevamente revisión completa hematológica y con proteinuria ya negativa nuevamente. Y en el tercer año, nuevamente presenta, digamos, una nueva recaída, donde se le dio lena más dexa por 6, y actualmente con la terapia que tiene, está en revisión completa y sin proteinuria en los controles posteriores. Claro. Entonces, acaba el punto. ¿Por qué tratar una gamopatía monocular de significado renal? Entonces, ¿qué nos preocupa de todo esto? La alternativa A sería presentar que el riesgo de tener esta amiloidosis AL que finalmente nos pueda invadir o nos pueda generar compromiso de otros órganos o que se vuelva sistémica, que incrementa el riesgo de enfermedad, de progresión de enfermedad renal crónica, que es básicamente que los pacientes van a llegar a enfermar a terapia de reemplazo renal crónico y van a ser estos pacientes que les van a decir, no sé por qué ingresé a falla renal, o sea, a diálisis, y porque requieren terapia de reemplazo renal en el agudo, o pueden ser algunos también que puedan pensar que a lo mejor no están de acuerdo con darles terapia, sino que ustedes creen que podría ser solo observación. Entonces, vamos a darle unos segundos para que puedan contestar. Ya, se me había ido un poco la... Internet. Entonces, ¿qué creen ustedes? Porque se pueden ir a amiloidosis por riesgo de enfermedad renal crónica, por riesgo de diálisis, o en verdad no es necesario todo. Ya. Bueno, entonces el 86%, la mayoría, votó por incrementa el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica. Muy bien. Recuerden que en el fondo no es que estas patologías se vayan a amiloidosis, ¿ya? O sea, no progresan a amiloidosis, a menos que sea amiloidosis desde el principio, ¿ya? Por eso, en este caso no había ni una posibilidad de que pasara amiloidosis. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Preservar la función renal y evitar que progrese sistémicamente, además, ¿ya? En este caso no, pero hay otros casos, como les decía, la amiloidosis, la enfermedad por depósito, que pueden progresar a daño de otros órganos. ¿Y qué pasa? Que hay estudios que entre el 15 o el 30% requirieron diálisis, y diálisis crónica en el fondo. O sea, efectivamente pasa que pasan a falla renal si es que uno no los trata, el daño se cronifica y finalmente pueden perder la función renal. Y bueno, y esto es un poco lo que yo les decía. Incluso se ha visto que los pacientes el riñón de estos pacientes con apatía significado renal, sobre todo los glomerulonefritis proliferativas, como en nuestro caso, andan peor que los mielomas, ¿ya? O sea, responden un poco menos que los mielomas y llegan más a diálisis que los mielomas. Probablemente
Puede ser que se están diagnosticando tarde también porque la biopsia a veces nos cuesta un poco, ¿ya? Pero eso es, en el fondo, que no lleguen a diálisis, ¿ya? Y por eso hay que tratarlos porque incluso se ha visto que andan peor que los mielomas en la parte renal. ¿Y cómo se trata? Y volvemos un poco al primer concepto. Acuérdense, ¿cómo se dividen las gamapatías? IgM, no IgM. Y si es IgM, es una célula, un linfocito B maduro. Por lo tanto, el clon probablemente es IgM linfoplasmocítico y generalmente se trata con anti-CD20 rituximab. En cambio, si el clon es no IgM, lo más probable es que ese clon sea de células plasmáticas, por lo tanto el tratamiento es droga anticélula plasmática. En este caso es bien antiguo, ¿ya? Y en ese tiempo nuestro tratamiento era CTD, por eso le dimos CTD. Pero en general se da bortezomib actualmente. ¿Y por qué además tiene que ser precoz, rápido? Nosotros en el estudio que les mostré del GELAM vimos que lejos los pacientes que se trataron entre 0 y 3 meses del diagnóstico renal, de la biopsia renal, tuvieron mucho más respuesta, 75% versus 43%, que los pacientes que se trataron después, ¿ya? Y esto también es un aprendizaje para los hematólogos, porque ¿qué pasaba? Que la biopsia renal mostraba claramente monoclonalidad, ¿ya? Igual que en nuestro caso, pero los hematólogos no le encontraban ni clon ni paraproteína y empezaban a dudar del diagnóstico, ¿ya? Y por eso hubo muchos pacientes que se demoraron mucho en empezar tratamiento. Entonces, concepto clave, tratamiento dirigido al clon y tratamiento precoz, ¿ya? Eso es muy importante. Hay que saber que muchas veces no vamos a encontrar el clon y muchas veces no vamos a encontrar la prueba de proteína y lo que manda es la biopsia. Y si la biopsia dice monoclonal, es monoclonal y se trata, ¿ya? Eso es muy importante. Y como les iba diciendo, nosotros en este caso le dimos CTD. Y fíjense que no nos iba mal. Nosotros tenemos muchas gamapatías significados renales que tratamos con CTD y respondían, ¿ya? Pero como les digo, ahora ya no damos eso, damos Cyborg-D, fármacos más nuevos, incluso ya hay series de casos con daratumumab, ¿ya? Finalmente, si es un clon no IgM, uno lo va a tratar como está tratando el mieloma, ¿ya? No. Pero ojo que hay que tener cuidado porque a veces los fármacos del mieloma son muy... Como el mieloma es una neoplasia, uno a veces es más agresivo. Con estos casos, como no es neoplasia, de repente no hay que ser tan agresivos, ¿ya? Porque tampoco queremos que por salvarle el riñón el paciente puede fallecer por una infección, por ejemplo, ¿ya? Pero Cyborg-D yo diría que es bastante adecuado Sería la para alternativa. nuestros hospitales, claro. Bueno, ¿y qué pasa con la de nuestra paciente? La glomerulonefritis proliferativa con depósitos de inmunoglobulina monoclonal. Así se llama, ¿ya? Generalmente es IgG 3 capa, tal como pasó con nuestra paciente. La mayoría no se encuentra clon, 70% no se encuentra clon ni paraproteína, ¿ya? ¿Les quedó? Espero que claro eso. Entonces, ¿cómo lo trato si no sé si es IgM o no IgM? ¿Cierto? Porque en la mayoría de estos casos no voy a saber. Bueno, obviamente uno se basa en lo que salió en la biopsia renal, ¿ya? Ahora, cuando tienen dudas en general, y estas son guías de expertos, ya obviamente no hay absolutamente ningún estudio clínico, pero si es que uno tiene un clon más linfoplasmocítico, rituximab. Si uno tiene un clon más de célula plasmática, anticélula plasmática. Y si en verdad uno no tiene nada, generalmente se empieza con rituximab porque es más inocuo en el fondo que dar un anticélula plasmática. Bortezomib. Y bueno, en el mieloma ustedes saben que nosotros hacemos inducción, trasplante, no trasplante y mantención o mantenimiento, ¿cierto? Ahora, en estos casos en general no se da solo una inducción de 4 o 6 ciclos, ¿ya? Y con eso uno ve las respuestas. A ver, hay casos como este que muestran que en el fondo se puede usar una mantención, pero la verdad es que tener un paciente para siempre con un fármaco, en un mieloma tiene más sentido, ¿no? Porque es una neoplasia, pero en estos casos es dudoso y generalmente se usa más
o podría usarse cuando un paciente como el nuestro tuvo múltiples recaídas. Entonces, básicamente la otra pregunta es, ¿por qué tratamos o por qué tenemos que ser tan acuciosos con el tratamiento o con la pesquisa de la enfermedad de las gamopatías monoclonales, especialmente la de significado renal, como en el caso de nuestro paciente? Tenemos que ser acuciosos con el diagnóstico y el tratamiento de una gamopatía monoclonal de significado clínico. Como ya sabemos, hay manifestaciones sistémicas y localizadas. Pero es importante que, aparte de que los pacientes van a quedan dependientes de diálisis, están en otro carril distinto, llegamos tarde en todo sentido y la calidad de vida de nuestros enfermos también baja ostensiblemente. Hay que considerar también que el tener una apatía monoclonal de significado clínico significa progresión a una neoplasia manifiesta. Entonces, por eso es importante pesquisar, biopsiar y tratar en caso de que no encontremos el clon. Y ese es el objetivo final este es el objetivo de esta presentación. Y es con lo que les dijo la doctora recién, que cuando teníamos biopsias compatibles, no encontrábamos el clon, no teníamos paraproteínas y estábamos en una esfera un poco oscura y gris, no le dejábamos nada y los pacientes progresaban y terminaban en 3 4 6 años en amiloidosis, o sea, en mieloma, una amiloidosis AL con compromiso sistémico, un Waldenström, etcétera. Entonces, Cami, la penúltima pregunta para ir, digamos, ya terminando la sesión. ¿Cómo yo mido la respuesta en este tipo de pacientes si no tengo paraproteínas en sangre? Porque bueno, los mielomas, un poco más sencillo, pero en estos casos me imagino que la respuesta es un poco más. Y entonces, para que podamos contestar todos qué es lo que creen, que seguimiento con función solamente con nitrógeno ureico y creatinina, seguimiento de IPC proteinuria 24 horas, electroforesis de proteínas en sangre, perdón, electroforesis de proteínas e inmunificación en orina o una biopsia renal de control, que no va a ser probablemente la decisión. Eso. Entonces les vamos a dar unos segundos. ¿Cómo se siguen estos pacientes? Porque no se dan de alta. Estos pacientes tienen riesgo Mantener control. de recaída, como nuestro paciente, y tienen riesgo también de progresión a cosas más sistémicas o neoplásicas. Por lo tanto, se siguen. ¿Pero cómo los seguimos? ¿O cómo creen que se podría seguir? Bastián. Bueno, y la mayoría, el 75%, puso seguimiento con proteinuria, con IPC o con proteinuria de 24 horas. Y la verdad es que depende. Como todo, siempre la respuesta es depende. Si nuestra gamapatía de significado renal tiene paraproteína, bueno, se sigue con la paraproteína, similar al mieloma, y se usan los criterios del mieloma, ¿cierto? Ahora, lo difícil, como decía Marco, es qué pasa cuando nuestra gamapatía de significado renal no tiene paraproteína. Y ahí, como bien dijeron ustedes, se sigue por la clínica, ¿ya? Generalmente recaen exactamente igual como su diagnóstico, ¿ya? En el caso de esta paciente, como vieron, proteinuria, ¿ya? La paciente estaba bien, 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 proteinuria, ya, recayó. Bien, 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 proteinuria. ¿Y cómo se va midiendo? Si es o en otros casos, falla renal. Bueno, si empieza de nuevo a subir la CREA, a bajar el clearance, bueno, está recayendo, ¿ya? Y es muy clínico, pero por eso hay que seguirlos a estos pacientes. Y en todos los controles medirle, igual componente monoclonal, por si acaso, que no estuviera progresando a otra cosa, Regresando. CREA y proteinuria, ¿ya? Los criterios de falla renal los hacemos igual que, que el mieloma en el fondo, los de proteinuria con los criterios de respuesta de amiloidosis, y también se pueden usar los criterios combinados de la guía Cavigo, ¿cierto? Que ahí mezclan un poco, tienen estos criterios como juntos, la CREA y la proteinuria, ¿ya? Biopsia renal en general no, ¿ya? ¿Por qué? Porque el daño en el riñón como que queda, entonces la biopsia renal no aporta mucho, ¿ya? Porque se puede ver exactamente lo mismo que se vio en la primera y no necesariamente es por la gamapatía en el fondo,
¿ya? En el fondo puede ser que sea como la secuela que le quedó. ¿Para qué sí quizás podría servir la biopsia renal? Que no la hacemos para seguimiento, es como para un paciente que no está respondiendo. Por ejemplo, esta señora respondió todas las veces, así que bien. Pero ¿qué pasa si lo hubiésemos tratado y no hubiese respondido? Mm. Ahí quizás hubiese servido una biopsia renal para ver si quizás es otra cosa o quizás que ya tiene muchos glomérulos obsoletos y en el fondo su riñón ya pasó a cronicidad y ya en verdad ya no hay nada que darle porque ese riñón ya no va a responder. Quizás esa sería la única razón por la que yo haría una biopsia renal. Y bueno, y la última pregunta, ¿las gamopatías moleculares de significado renal pueden optar a trasplante renal en el futuro? Podríamos decir en el futuro. Nuevamente vamos a Sí. dar unos segundos. ¿Qué creen ustedes? ¿Se pueden trasplantar de riñón o no? Unos segundos. Bastián. Mira, no Un está poco más tan... disperso. Sí. 63% sí, 37% no. Bien. Bueno, la verdad que hay pocos datos. ¿Ya? De hecho, tenemos gamapatías en el de significado renal en biopsias del riñón trasplantado. ¿Y qué se hace? Se trata igual que todo. Y sí, sí se puede trasplantar de riñón. La gamapatía de significado renal no es una contraindicación de trasplante, ¿ya? ¿Qué pasa si, obviamente, que hay que estarlo siguiendo? Porque Mm. puede, de todas maneras, recaer y puede haber una recaída en el riñón en el injerto, en el fondo. Entonces hay que seguirlo y se sigue de la misma forma. Y si es que hay una recaída en el trasplante, se puede hacer biopsia del trasplante y se trata de la misma forma, ¿ya? No hay ninguna diferencia y sí se puede trasplantar de riñón. Hay que estar más ojo con el seguimiento. Y bueno, para ir cerrando ya la presentación, la gamopatía de significado clínico renal requieren el enfoque multidisciplinario. Necesitamos nuestros hematólogos que nos ayuden a sospechar, los internistas que tengan... Que, el objetivo de esta presentación es que todos nos vayamos con el objetivo que es de saber definir qué es una gamopatía monoclonal sospechar que tenemos que tener índice de sospechas altos y a qué pacientes vamos a ir ahí a tratar de seguir tratando de ir avanzando en el diagnóstico y saber también que lamentablemente existe un espectro de gamopatía de significados que no vamos a tener un clon identificado, por eso es importante que tengamos a nuestros hematólogos al lado para que de cierta forma nos vayan guiando o nos vayan ayudando en el camino de la sospecha y de la búsqueda de exámenes. Y evidentemente, si tenemos el diagnóstico, hay que tratarlo. Necesitamos, y siempre tiene que ser multidisciplinario, hay que tener una buena relación con el equipo de nefrología, con los patólogos, porque son fundamentales, las técnicas, los preinformes, todos estos llamados que uno hace para tratar de que las cosas puedan avanzar de forma precoz. Para ir concluyendo, ojalá que el mensaje sea este, son infrecuentes, pero de gran morbilidad. El concepto es clon pequeño pero peligroso. No es una neoplasia manifiesta, entonces formalmente, pero pueden progresar hacia una. Entonces, por eso es importante tenerlos en consideración, ya sea el concepto nuevo casi de gamapatía monoclonal de significado trombótico hasta gamapatía monoclonal de significado renal, pasando por toda esta esfera de enfermedades. La sintomatología es por la paraproteína, no es porque existan otras condiciones, es por la paraproteína, eso es lo importante, y no siempre está la paraproteína tanto en sangre o en orina. Incluso tampoco puede estar el clon identificado en médula ósea, entonces por eso es importante mantener el índice de sospecha alto. El tratamiento tiene que ser precoz y dirigido al clon y siempre, ojalá, sospechar y el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Acá tenemos que trabajar en equipo y tenemos que... ¿Y por qué? Porque básicamente es experiencia y la gente nos puede empezar a ayudar. Y voy a dejar que la Cami nos concluya con
Sí. el enfrentamiento y que Entonces, nos haga un resumen muy pequeño de claro, cómo enfrentar la finalmente, gamaría monocular. acuérdense, gamapatía monoclonal no es una patología, ¿ya? Primero, gamapatía monoclonal, ¿qué hago? Lo primero, obviamente, descarto la neoplasia, descarto el mieloma, descarto el linfoma. El Waldenstrom es un tipo de linfoma, ¿ya? Descarto mieloma, descarto linfoma, lo primero. Descarto esto, bueno, puede ser una gamapatía de significado clínico sindromática o sistémica, tengo que descartar amiloidosis, crioglobulinemia, POEMS, ¿ya? Descarto esto sistémico. Bueno, podría ser entonces una gamapatía de significado clínico localizado, ¿ya? Ese es el flujo de pensamiento. ¿Tiene algo renal? Podría ser por eso biopsia. ¿Tiene algo neurológico? Etcétera. Y de recién, cuando ustedes me descartan la neoplasia, la gamapatía de significado clínico sindromático, la gamapatía de significado clínico localizada, recién ahí, descartando todo eso, ustedes me pueden decir que estamos frente a una gamapatía de significado incierto, ¿ya? Pero no antes. O sea, hay que pensar en que hay que descartar un montón de cosas para tú asegurarme que esa paraproteína no está causando ningún síntoma. ¿Ya? Y ese es el concepto general que les quiero dejar. Así que bueno, Muchas con esto gracias. terminamos. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido un caso que hayan aprendido. Y quedamos atentos entonces a las preguntas, si es que hay. Que nos pasamos un poco del tiempo, parece. Mm, Sí, estamos medio avanzados, pero Sí. súper extraordinaria la presentación porque es muy clara. El ejercicio más preferido de los internistas, que es mucha sospecha, pero seguir un camino ordenado para no perderse, porque acá es fácil perderse, la gente se Sí. confunde, empieza a dar palo de ciego. Tienen Ujú. dos preguntas que, como estamos pasaditos a la hora, vamos a hacer poquitas, mm. pero es muy bueno saberlo. Acá el doctor Moore les pregunta por el rol de la ecografía en estos pacientes. Sí, mire, la ecografía renal obviamente se hace, pero no juega un rol en el diagnóstico, ¿ya? Obviamente si está grande el riñón podría ser una amiloidosis, pero el diagnóstico es por biopsia renal. O sea, obviamente a todos los pacientes le hacemos ecografía para ver cómo están los riñones. De repente si está muy chico, los nefros no los biopsian porque ya en el fondo quizá está muy Está muy avanzado. pasado, Mm. eh, pero el diagnóstico es eh, histológico. Ok. La doctora García, que ha sido presentadora nuestra y muy asistente, nos pregunta por qué la enferma tenía anemia. Porque tenía una médula bastante limpia y no era una falla renal crónica. Entonces, ¿por qué tenía anemia? Porque tenía harta anemia. Sí, mira, yo Mm. finalmente también nos preguntamos eso. Yo creo que quizás por la inflamación que tenía del riñón y eso. No sabemos tampoco de cuándo venía para atrás la falla renal. Ahora es verdad que respondió súper bien y llegó a CREA normal al final, pero de todas maneras tiene toda la razón que no se explica por la gamapatía. O Claro, sea, no tenía, no no era tiene. medular en el fondo. Mm. Ah, Era una anemia de otra causa. correcto. Ay, el doctor Ressler. Les manda Gracias, muchas doctor. felicitaciones, doctora García, así que Sí, le gracias. le agradecemos también. Y preguntan por el PET, si tiene El algún PET, rol en este estudio. Mm. el PET, Pensando, yo creo que en la línea de la neoplasia, me imagino. eso mismo. El PET va en la primera parte de la flecha. El PET sirve para descartar la primera parte, o sea, descartar mieloma, descartar linfoma. Pero en gamapatía de significado renal, que en el fondo la paraproteína chiquitita, la poca paraproteína que hay se deposita en el riñón, el PET no muestra nada, o sea, no brilla No esa sirve. paraproteína en el PET. Ok. Y yo les quería preguntar una cosita corta a ambos, mirado de los dos lados. A Marco, que es internista, ¿cuál es tu principal dolor de cabeza con la gamopatía de significado renal? Porque tenemos dolor de cabeza con Yo, esto. Tu mirado, Marco, como internista O primero. sea, el principal factor es Camila Peña, que está ahí incendiándote a rato, pero no, pero en general, generalmente nosotros igual, o sea, es casi como un beneficio, pero también es una,
Es un beneficio, yo creo, y además también un poco una maldición que igual en El Salvador nosotros estamos súper hipertrofiados como en todo esto como de las neoplasias, gamapatías monoclonales, tenemos a los nefrólogos al lado, entonces generalmente el trabajo es multidisciplinario, así lo único que siempre hemos topado es el tiempo de demoras muchas veces en relación a, de hecho, las citometrías de flujo, o el hecho de hacer procedimientos hematológico es mucho más rápido que incluso tener el resultado de una electroforesis de proteínas en sangre o incluso la inmunofijación porque es muy operador dependiente. Entonces, muchas veces tenemos antes los resultados medulares que las mismas electroforesis y nosotros tampoco tenemos electroforesis de proteínas en orina. Entonces, también eso ha sido como que cuando vamos encaminados, nos vamos frenando un poco en relación a la espera que tenemos de ese examen. La Pero importancia de el los re- equipos, claro, como decían ustedes, de los mm, equipos de laboratorios que los apoyen y todo, porque en verdad mm, es súper bueno tener a alguien como la doctora Peña ahí, pero no puede ser, doctora Peña, dependiente, uno debería tener el acceso rápido Tuvimos otro hematólogo, doctora, que habló más de mieloma en otro tutorial, y era súper coincidente en cuáles son los exámenes base, porque esa es una pregunta que uno hace mucho porque no todos los hospitales tienen de todo, entonces uno dice, pero ¿estás seguro que tiene que tener todo? Y en realidad hay que tenerlo porque si no, uno queda mm, a medio camino. Ese es el Claro. problema. Es que si no, si uno no hace todo, uno, o sea, no me pueden decir no, no tiene. No hay, Claro, porque necesitamos los 5 estudios, sí, es la única forma de realmente descartar la gamapatía. exactamente. Y al revés, pues, doctora Peña, para usted, ¿cuál es su principal dolor de cabeza con esta patología? ¿A usted que le gusta tanto esto? Bueno, sí, yo debo decir que probablemente soy muy insistente siempre. Yo tengo la suerte de que yo no, yo soy clínica y paso por las salas, yo tengo salas asignadas. Así que la verdad que con los internistas y todo nos llevamos muy bien y en general siempre estoy haciendo webinars o educación, así que la verdad que en sospecha no tengo tanto problema, porque en general en el Hospital de El Salvador se sospecha gamapatía siempre, ¿ya? Bueno, Yo creo que mi principal problema a veces es convencer a los nefrólogos de la biopsia renal en estos casos, sí. Eso mira, a veces obviamente tenemos diferentes criterios o pacientes que a veces llegan muy tarde. mm, Yo creo que eso a veces, al principio más en verdad, al principio me costaba porque el concepto de gamapatía de significado renal no existía antes. Entonces al no, principio, estoy hablando de hace hartos años en todo caso, yo creo que era lo que más nos costaba en la sala, pero la verdad que ahora que ya se sabe más y que en el fondo hay un montón de publicaciones, aunque sean pocos casos, nos ha costado mucho menos. Y como dice el Marco, claro, efectivamente la electroforesis y inmunofijación, como son operador dependiente, a veces se demoran mucho y efectivamente a veces los mielomas los diagnosticamos en el día por el mielograma y la electroforesis nos llega a las 2 semanas y el paciente ya está tratado. ah, Entonces eso también yo creo que les pasa a todos. claro. La importancia de buenos equipos y de sospechar, yo creo, porque para el enfermo Sí, es importante partir lo antes que se pueda, sobre todo en algunos de estos diagnósticos. Así que eso es súper claro. Tienen una última preguntita que es, en el caso de recaídas como que tuvo esta paciente, si tienen que repetir el estudio en sangre y médula. en las recaídas sí, repetimos mm, todo, todo, por si acaso. No vaya a ser que esté progresando a mieloma, hacemos progresando. todo el estudio de nuevo, sí. Y cuando de Así es, nuevo vemos que solo es ahí, sí, damos el tratamiento. súper. Bueno, yo quiero mucho agradecerles porque este es un tema súper entretenido, se discute poco, no es frecuente como ustedes dicen, pero no es tan infrecuente. Seguramente tenemos muchas más gamopatías de cervical renal de las que nosotros creemos y va a Claro. depender de lo avesados que sean los equipos, los buenos que sean para andar biopsiando, lo que vamos a tener, digamos, con nosotros. Así que muy bien elegido el caso, doctora Álvarez, muy bueno su aporte, doctora Peña. Tengo que agradecer también a Bastián que estuvo hoy día en los Mm. controles, que era Sí. su primer tutorial y lo hizo súper bien, así que estamos súper contentos. Y espero que haya sido muy nutritivo para todos, que es lo que siempre buscamos. Así que No, gracias a ustedes, gracias por invitarnos, gracias a la Sociedad Médica
por siempre estar ahí enseñando y haciendo estos webinars que son muy interesantes. Y espero que les haya quedado claro y que, bueno, que sigamos enseñando como siempre. Súper. Acuérdense que esto queda grabado, así que si quieren remirar lo que la doctora muy bien expuso y todo, en un ratito poco va a estar subido a nuestra página web para que remiren y guarden más conceptos. Así que muy buenas noches, muchísimas gracias, que tengan Gracias a muy todos. buenas noches. Gracias a Gracias. ustedes. Muchas gracias. Chao.